Bueno, reitero la bienvenida para aquellos que nos acompañan esta mañana. Y en este cuatrimestre nosotros estaremos continuando el estudio que habíamos iniciado hace unos años acerca de la ética cristiana. Cuando empecé el curso yo sabía que no iba a ser un curso de solo un año, tampoco me imaginé que iba a estar todavía por el cuarto año continuándolo. El estudio de los 10 mandamientos realmente ha sido muy provechoso y ha sido la parte mayoritaria de él. Pero entonces, para aquellos que no han estado desde el inicio, esta mañana quiero hacer un breve repaso de la organización, de la estructura general del curso que llevamos, para ubicarnos dónde fue que quedamos, que básicamente estábamos finalizando el 8º mandamiento. Entonces, en primer lugar, nosotros tomamos en la primera parte del curso un tiempo para hablar acerca de las definiciones básicas que íbamos a entender nosotros por la ética cristiana y para contrastarlo también con las diferentes maneras en que de parte del mundo se aborda la toma de decisiones, porque el mundo también tiene, ¿verdad?, sus parámetros. Primero, porque todo ser humano tiene esa conciencia que le ha sido dada por el Señor. Pero también hay aquellos que quieren buscar, en especial dentro del humanismo, ¿verdad?, un camino de cómo nosotros podemos hablar de lo bueno y de lo malo, pero sin Dios. Ese es el camino que ellos quieren. Y por eso vimos esas perspectivas, el utilitarismo, el humanismo y otras más. Sin embargo, para nosotros, como vimos, existe la palabra de Dios. Y sin embargo, aunque tenemos la palabra de Dios, también podemos hablar de una perspectiva triple que nosotros aplicamos cuando tomamos decisiones. Y en unos casos hay algunas de ellas que son más evidentes que otras. Entonces, antes de pasar ahí, nada más, si nos devolvemos para aquellos que quieran tener igual una referencia del material que se emplea, tenemos La doctrina de la vida cristiana de John Frame, Cómo Jesús transforma los 10 mandamientos de Edmund Clooney, Las instituciones de Calvino, Los 10 mandamientos de Thomas Watson, el Catecismo Bautista, el Catecismo Ortodoxo y el Catecismo Mayor de Westminster. Entonces, eso para referencias. Entonces, en la siguiente, ¿cuál es ese criterio triple entonces del que nosotros hablamos? Hablamos de, y eso está tomado, ¿verdad?, de nuestra confesión de fe, acerca de las buenas obras, que las buenas obras o las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Es decir, todos estamos llamados a hacer buenas obras, pero los incrédulos no pueden hacerlas. ¿Por qué razón? Porque aunque puedan hacer algo que sea conforme a la palabra de Dios, ellos no buscan la gloria de Dios, no tienen ese fin correcto. Recuerdan que hay quienes quieren reducir la toma de decisiones a que simplemente el fin justifica los medios. Bueno, el único fin para nosotros que puede justificar las acciones que tomamos es la gloria de Dios, porque ese es el propósito de nuestra existencia. Y también porque no procede de un corazón purificado por la fe. Recuerden que la Escritura es clara que todo aquello que no es de fe es pecado, todo aquello que no procede de la fe es pecado. Eso es en Romanos 14, un pasaje que luego estudiaremos más adelante. Muy bien, entonces ese es el criterio triple. Cuando decidimos y cuando hacemos algo, para poderlo llamar bueno, tiene que cumplir con esas 3 condiciones. Y de ahí entonces tomamos nosotros esta definición. Una decisión o un juicio ético es la aplicación de la palabra, eso, ¿verdad?, llamábamos también que era la perspectiva o el principio normativo, es la aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. Porque al final de cuentas es cada uno el que tiene que decidir.
Los pasajes que están ahí, brevemente los leo para que vean el fundamento de esa definición. Tenemos entonces Hebreos 5 del 2 al 14, que dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esa es obviamente la frase que más destacamos a la luz de este curso, que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, conforme nosotros avanzamos en la vida cristiana, cada vez debería ser más fácil responder esa pregunta para nosotros. ¿Y tal cosa está bien o está mal? Bueno, el que tiene los sentidos ejercitados por la palabra, cada vez sabrá de mejor manera si algo que está haciendo, pensando o que no hizo, estuvo bien o estuvo mal. Romanos 14, 23. Recuerden que en algunas cosas yo simplemente he planteado las situaciones y no necesariamente he presentado todas las respuestas o lo que yo haría, porque la idea es que nosotros nos cuestionemos, ¿verdad?, qué es lo que haría a la luz de lo que entendemos de la palabra de Dios. Romanos 14, 23. Dice, ¿verdad? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente, en este repaso. Entonces, ¿por qué los 10 mandamientos? Porque es que hemos pedido, a veces hablamos de esta clase como la clase de los 10 mandamientos. Bueno, ciertamente hay muchos resúmenes de los mandamientos del Señor o de lo que Él nos pide en varias partes de las Escrituras, ¿verdad? Es conocido el resumen del amor, cuando el Señor nos habla de que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué en vez de estudiar los 10 mandamientos no estudiamos simplemente el amor a Dios y el amor al prójimo? Si eso es el resumen de toda la ley, como lo dijo el Señor. Bueno, porque al final de cuentas nosotros debemos preguntarnos, ¿y cómo amamos a Dios? ¿Y cómo amamos al prójimo? Y resulta que eso nos va a llevar de vuelta a los 10 mandamientos. Hay otros resúmenes, Eclesiastés 12:13, que nos dice que guardar los mandamientos es el todo del hombre, o simplemente el amor. Ahí, si estaban ahí mismo en Romanos, ¿verdad? Un capítulo antes, dice Pablo en Romanos 13, 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pastor, ahí está súper claro. ¿Para qué estudiar los 10 mandamientos si el resumen de la ley es el amor? Bueno, si usted lee el pasaje, ahí está ignorando el contexto. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo justamente antes? Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué cita inmediatamente después de decir eso? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí lo tenemos. O sea, ese es el resumen. Pero si nosotros queremos estudiar, no tenemos que ir al resumen solamente. Tenemos que ir a lo que fundamenta ese resumen, que es lo que justifica el que podamos decir que el amor al prójimo es el resumen de la ley, o particularmente la segunda tabla. El hecho de que nosotros no cometemos adulterio, no matamos, no hurtamos, no decimos falso testimonio, no codiciamos. Sabemos que regresamos de nuevo a los 10 mandamientos. Hay otras razones también en la siguiente diapositiva que nosotros vimos. Es su importancia histórica en la iglesia. O sea, estudiar lo que aquellos que nos han precedido en la fe, veremos que todos ellos también pasaron por los 10 mandamientos. Por eso es que, como parte del curso,
con frecuencia estamos citando el catecismo bautista, el catecismo ortodoxo, el catecismo de Westminster. ¿Por qué? Porque todos estos catecismos tienen algo en común. Todos ellos tienen preguntas y respuestas relacionadas con la ley. Y prácticamente, aunque las respuestas no son idénticas, las preguntas sí son casi que las mismas en todas. ¿Qué pide el mandamiento? ¿Qué prohíbe el mandamiento? ¿Qué pide este mandamiento? ¿Qué prohíbe este mandamiento? Todos ellos pasaron por ese proceso de estudiar los mandamientos de Dios. También vimos que la forma particular en que los 10 mandamientos fueron dados los ponen aparte de otras leyes que el Señor dio, ¿verdad? Hubo una promulgación particular. Solamente los mandamientos leemos, ¿verdad?, que fueron dados o que fueron escritos por el dedo de Dios. También vimos esa particularidad que tiene en su relación pactual. Los 10 mandamientos fueron dados en este contexto que para los receptores originales era muy familiar cuando se establecía un pacto, ¿verdad? Estaba el suzerano, creo que es como se dice en español, el término más cercano, es el que impone las condiciones a la parte que está siendo sojuzgada, y esta parte se comprometía a acatar esas disposiciones, y había bendiciones por guardar el pacto y había también consecuencias cuando se desobedecía, y también por su uso posterior en las Escrituras. O sea, vemos el caso conocido, ¿verdad?, del rico cuando llega ante Jesús y le dice que qué le falta para heredar la vida eterna. ¿Con qué lo confronta Cristo? Con los 10 mandamientos. Entonces, todos ellos siguen siendo citados y ampliamente utilizados en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos, vimos que Pablo cita los 10 mandamientos. Vamos a la carta de Santiago, vamos a encontrar también a los 10 mandamientos citados. Porque el que cumple un mandamiento pero quebranta el otro, ¿qué nos dice? Ha quebrantado toda la ley. Entonces, la ley sigue teniendo un papel importante en el Nuevo Testamento. No podemos decir que por ser pueblo del nuevo pacto, nosotros entonces nos olvidamos ahora de los 10 mandamientos. ¿Continuamos? Entonces, habiendo establecido por qué los estudiamos, vimos la hermenéutica o los principios interpretativos que íbamos a aplicar con cada uno de ellos. Y vamos a ver cuál es el primero, segundo, tercero, ¿verdad?, el mandamiento. Después íbamos a preguntarnos qué se demanda en el número del mandamiento, qué se prohíbe en el número del mandamiento, y para los primeros mandamientos también estaba usualmente las razones anexas, ¿verdad? Los mandamientos presentaban una justificación adicional de por qué el Señor los daba. Ya hacia el final vemos que eso no está pasando, más bien tenemos lo que llamamos los mandamientos más cortos, ¿verdad? Simplemente no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Son mandamientos, incluso algunos que son 2 palabras, ¿verdad? La negación y el verbo. Muy bien. Y con eso, pues llegamos al 8º mandamiento, que era el último que estábamos estudiando. No hurtarás. Y este se presenta directamente como un mandamiento muy sencillo de entender. Simplemente yo no tomo la posesión de alguien más. Pero como hemos visto, todos los mandamientos, conforme los estudiamos más, se amplían de tal manera que por eso entendemos por qué Santiago nos va a decir que quebrantar un mandamiento es quebrantar toda la ley. Porque la manera en que ellos están conectados nos hace ver que hay una gran relación entre ellos y que en efecto quebrantar un mandamiento es quebrantar más que un solo mandamiento, es quebrantar toda la ley. No hurtarás tiene que ver con el trabajo, tiene que ver también con el contentamiento y no tiene que ver solo con el prójimo, porque también Dios habla del no hurtarás siendo aplicado con él, porque nosotros también le podemos robar a Dios a través de no dar de lo que Él nos ha dado. Muy bien, pero todo eso ya lo estudiamos. La parte en la que habíamos quedado tenía que ver con el tema de las riquezas, y el cuidado de los pobres. Y como yo les mencionaba en esa última clase, hay un sentido favorable en que las Escrituras presentan las riquezas. Muchas personas fueron
muy prósperas en los tiempos del Antiguo Testamento y que podemos decir que fueron santos en ese antiguo pacto, parte del pueblo del Señor. Por ejemplo, también otros pasajes que nos hablan del Señor mismo, indicando que Él es el que las da. Y si el Señor las da, o sea, no puede ser algo malo, si es algo que hace el Señor. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. En Deuteronomio 29:9 tenemos también estas palabras. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Podemos ir también en el Nuevo Testamento al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10. Versículos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué santos tenemos nosotros en las Escrituras que fueron conocidos por ser acaudalados con dinero, con riquezas? Bueno, tenemos a Abraham, del que estudiamos, ¿verdad?, ampliamente en Génesis. Tenemos a Job, también muy conocido, como se nos presenta, ¿verdad?, un hombre que tenía muchísimas posesiones. Y al final del libro vemos que el Señor le vuelve a dar. Y no solamente le da como antes, básicamente todo se le duplicó. Tuvo el doble de lo que llegó a tener incluso en el principio. El rey David también llegó a tener riquezas. De Salomón es el reino más próspero del que leemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era la reina de Sabá, salió impresionada de todo lo que vio, de cómo se vestían sus sirvientes. Se nos dice a nosotros la cantidad de oro que ingresaba y se nos dice que era tanta la plata y el bronce en ese tiempo que no era apreciado. ¿Verdad? Ese es como el sentido que le da a uno, ¿verdad? Abundaba tanto que entonces ya hasta había perdido su valor. En el Nuevo Testamento tenemos a Zaqueo y vemos también la obra que el Señor hizo en él, que cuando es convertido, él dice, yo voy a pagar a todos los que he defraudado, ¿verdad? Hasta 4 veces. Pero el hecho es que el hombre tenía dinero. José de Arimatea, ¿verdad?, el hombre que pidió el cuerpo del Señor, también se nos presenta como un hombre con posesiones. Lidia, que precisamente escuchábamos de ella el domingo pasado en la noche, también una mujer con dinero. En los evangelios también se nos hablan de mujeres que sirvieron al Señor, entre las cuales también habían algunas con un poder adquisitivo. 1 Corintios 1:26, que lo habíamos leído en aquella ocasión, Pablo nos dice, vean en medio de ustedes qué es lo que hay, que no sois muchos los ricos. O sea, esa expresión lo que quiere decir es, sí, la mayoría posiblemente era pobre, no tenía mucho, pero Pablo no está descartando que en medio de la congregación, pues sí había quienes tenían también dinero. El Señor salvaba a personas así. Jesús comió con los ricos, Él alabó la ofrenda del perfume de María. Ahora los discípulos estaban escandalizados. ¿Qué es este desperdicio, verdad? Se hubiera vendido por 300 denarios. Pero el Señor eso no, lo tiene sin cuidado. Él es digno de mucho más que eso. Y ahí vino esa respuesta conocida, ¿verdad? De a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y ya vamos a repasar qué fue lo que vimos al respecto. Pero a la vez que vemos este sentido favorable en que las Escrituras nos dicen que el Señor da el poder para hacer las riquezas, Él salva a personas que tienen a veces mucho poder adquisitivo, también nos da muchas advertencias de que las riquezas pueden ser una trampa. Mateo 6. En Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, dice lo siguiente. Este es el rico insensato, ¿verdad? Dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Las instrucciones de Pablo en su primera carta a Timoteo también son muy aleccionadoras. Vamos a la primera carta de Timoteo. Capítulo 6, versículo 19 dice, versículos 9 y 10 primero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vean, esta no es una advertencia para tomar a la ligera, incluso se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Por el afán de querer tener más, por amor al dinero. Y dice el versículo 17 que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La otra consideración que viene a mi mente, que no, lo estoy diciendo a modo de repaso, estoy casi seguro que lo dije el año pasado y en otras ocasiones, es recordar que es fácil ver nosotros, ¿verdad?, a los ricos de este siglo y nosotros poner como imagen lo que son los ricos de ahora. Pero hermanos, cuando usted considera lo que eran los ricos de antes, la mayoría de nosotros somos adinerados como vivimos ahora a como vivieron estas personas. Entonces, de nuevo, no pensemos aquí en los ricos de este siglo y tengamos en nuestra imagen, ¿verdad?, a los magnates. No, estas palabras son para nosotros, porque todos estamos en riesgo de poner la esperanza en las riquezas. Muy bien. También al joven rico, aunque se le pidió que renunciara a sus riquezas, lo que las Escrituras presentan con más frecuencia es el uso piadoso de ellas. Cristo, ¿verdad?, era tratando con el corazón de este rico para que viera que él en efecto había hecho un ídolo de sus posesiones y no podía dejarlas. Es cierto que también en la iglesia primitiva tenemos ese ejemplo muy confrontador de hermanos vendiendo sus posesiones para que no hubiera necesitados entre ellos. Pero ¿cuál es el punto? De nuevo, el punto no es la renuncia total de ellas, es ser, como leemos aquí, abundantes en nuestro dar, el ser generosos. Por eso es que también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento abundan con pasajes del cuidado a los pobres. Si nosotros, ¿puede pasar a la siguiente, hermano? Sí. Hay muchísimos pasajes, simplemente voy a citarlos para aquellos que quieran anotar, igual los apuntes de esta clase, si alguien los quiere, se los puedo compartir, siempre están ahí disponibles para que puedan repasar
pero para que nos demos una idea de pasajes relevantes. Deuteronomio 15, 7 al 8, Salmo 41, 1, Proverbios 14, 31, Proverbios 19, 17, Proverbios 31, 9, Isaías 1, 16, 17, Isaías 3, del 13 al 15, Isaías 10, del 1 al 2, Isaías 11, del 1 al 4, Isaías 58, del 6 al 12, y eso es una muestra como simplemente para empezar, para ver cómo con frecuencia se nos dice a nosotros que compartamos con aquellos que menos tienen. Porque la Escritura sabe distinguir entre aquellos que son pobres, ¿verdad? Porque trajeron su ruina por causa de la pereza, como se amonesta, ¿verdad? Principalmente en Proverbios, ¿verdad? Mira, oh perezosa, la hormiga, esos pasajes. Pero la Escritura no siempre indica que todo aquel que tenga poco o que esté en una situación de pobreza, sea por falta de trabajo o por la pereza. Y por eso entonces se da esa provisión. Deje en su campo, no lo limpie de tal manera que no deje nada, deje para los demás. De esta manera se está proveyendo para ellos y ellos también por medio del trabajo podían recolectar. El libro de Ruth, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro donde vemos cómo el Señor a través de esta disposición obra su providencia para que Ruth y vos se conozcan. Ruth, ¿qué estaba haciendo? Ruth estaba trabajando. Y qué testimonio, ¿verdad? Que escuchó vos de ella al inicio. Ella no ha parado de trabajar desde que llegó por la mañana. Y de esa manera leemos que ella se iba cargada, ¿verdad? Con lo que había recolectado para su sostenimiento junto con su suegra. También la parábola del rico y Lázaro nos muestra que este hombre no tuvo compasión con Lázaro, pues él comía de las migajas que caían de la mesa. ¿Cuántas oportunidades tuvo este hombre para haber ayudado y no lo hizo? A Pablo se le pide, ¿verdad? Los apóstoles le piden a Pablo que se acordaran de los pobres. Y lo que él dice, lo cual procuramos con diligencia. De hecho, algunos viajes que vemos de Pablo en Hechos es para llevar las ayudas de una iglesia a otra iglesia también. Vemos a la iglesia de Antioquía enterándose que la iglesia en Jerusalén está padeciendo necesidad, se prepara entonces un donativo. La verdadera religión la describe Santiago como esta. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el día final, el Hijo del Hombre juzgará por lo que fue hecho a los suyos. Y como cosas tan pequeñas como el dar un vaso de agua no pasa desapercibido para el Señor. Los que están siendo juzgados preguntan: Señor, ¿pero cuándo te vimos necesitado? Bueno, ¿por cuánto? Y ahí es donde la balanza se inclina. ¿Por cuánto lo hicieron o por cuánto no lo hicieron? Algunos irán a la izquierda y otros irán a la derecha. ¿Cuándo te vimos necesitado? Nuestra compasión no se limita solo a otros creyentes, como le respondió Cristo al intérprete de la ley, que entendió bien que si debía amar a los otros como a sí mismo, entonces sería muy bueno, como dice Clooney, controlar el número de posibles prójimos. ¿A quién es mi prójimo? Bueno, porque si él entiende bien, bueno, debo amar a los demás como a mí mismo, y esto significa desprenderme de aquello que tengo, es mejor si el círculo de prójimos es limitado. Muy bien. Hay más que nosotros podemos decir. Como les digo, estoy simplemente tratando de ponernos nuevamente en ruta de donde habíamos quedado, pero tenemos esa figura del pariente redentor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde hay alguien que ya no tiene cómo pagar, entonces su hermano más próximo es el que viene al rescate. Sí, hay esferas de acción, se espera, como leemos en las cartas del Nuevo Testamento, que sean primeramente los de la familia que provean para los suyos, porque el que no provee para los suyos, ese es peor que un incrédulo, dice Pablo. Pero eso no niega que si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar, que lo hagamos, porque luego tenemos la misma carta a Santiago, tenemos igual primera de Juan, que nos dice que si vemos a nuestro hermano padecer necesidad y cerramos contra él nuestro corazón, ¿cómo pues mora el amor de Dios en nosotros? Tú dices que tienes fe y no tienes obras. Pregunta la carta también. No, entonces la fe tiene que evidenciarse, y una gran oportunidad para que eso sea así es, hermanos, estando nosotros
atentos a las necesidades de mis hermanos. Y eso debería caracterizarnos a nosotros más y más. Debemos estar atentos de que nosotros no seamos hallados cerrando nuestro corazón a las necesidades de otros. Cuando Cristo nos dice que los pobres siempre estarán entre nosotros, no es para dar a entender que no importa lo que hagamos, pues siempre habrá pobres, ¿verdad? No, lo que nos está diciendo es, siempre habrá oportunidades para ayudar. A mí no siempre me tendréis, comenta un autor. Solo Jesús podía defender tal extravagancia en comparación con el cuidado de los pobres. Recuerden, un perfume que valía 300 denarios, un año de salario. Cuidar de los pobres siempre fue la prueba que caracterizaba al temor del Señor. Sin embargo, debido a que Jesús habló así de su persona y su obra y defendió a María, sus palabras han colocado el cuidado de los pobres en el centro de la devoción cristiana. El Señor Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Ahora no podemos estar a sus pies, ni podemos ungirlos con perfume, pero como dijo Jesús, tenemos a los pobres entre nosotros. Sus palabras implican que podemos hacer por el menor de sus hermanos lo que haríamos por él. Jesús recibe nuestra devoción por los pobres cuando los cuidamos de forma extravagante, derramando sobre ellos lo que desearíamos poder derramar para él. Podemos cuidar a los pobres, lavarles los pies, como Jesús lavó los pies a sus discípulos. Al servir a los pobres, servimos a aquellos a quienes Jesús nos señaló. Los ministerios en hospitales, los refugios, las misiones de rescates, el cuidado de personas sin hogar. Al participar en todo esto, podemos demostrar nuestra devoción por Jesús. Como comenté en su momento, y eso no ha cambiado obviamente en un año porque no se han compuesto himnos en este lapso de tiempo para tratar esta carencia. La pregunta que yo había hecho era esta. Hermanos, si pensamos en himnos que hablen de nuestro deber con los necesitados, ¿cuáles tenemos? En aquel momento yo di el único ejemplo que estaba viniendo a mi mente. Nadie más se me acercó a decirme, no, pastor, pero también está este otro himno, que era El Rey ya viene, y tu pan al desvalido comparte hoy con amor. O sea, esa frase así. Algo similar a esto, yo al menos no recuerdo. Es algo que deberíamos analizar, qué puede estar sucediendo, si es algo que refleja algo en nuestra vida. Entonces, finalmente, habían unos casos adicionales con los que quiero cerrar este octavo mandamiento. Y vamos a ver si alcanza el tiempo. Tiene que ver con derechos de autor, las patentes, preguntas que recibí acerca de los negocios multinivel, que si el Bitcoin, bueno, cosas como esas. Bueno, hermanos, los derechos de autor y las patentes, simplemente para ubicarnos a todos. ¿Qué es lo que sucede? Usted escribe un libro, usted escribe una canción, usted incluso descubre un medicamento que puede ayudar a curar o a tratar una enfermedad. Eso queda con una patente. Esa patente usualmente no es solamente una persona, esa persona trabaja para una compañía. Entonces la compañía es que se lo deja, de manera que nadie más podría desarrollar ese fármaco por no contar con los derechos, por la investigación realizada. Entonces, como para sellar eso, entonces ahí queda ese conocimiento protegido. Lo mismo también con las leyes de derechos de autor. Aquí no estamos hablando de plagio, ¿verdad? Porque plagio es una evidente violación del octavo mandamiento. Usted escribe algo que lo que hizo fue tomarlo otro libro y lo hace pasar como suyo, entonces eso es hurto. Estamos hablando como derechos de autor, son estos casos de fotocopiar un libro. O sea, algunos recordarán en su época universitaria, lo mandaban a uno ahí, vaya, pregúntele por la ficha de tal fulanito, y usted pagaba y le daban de varias fuentes, venía la información que usted tenía que estudiar. Usted no estaba comprando el libro, ¿verdad? Usted estaba recibiendo eran copias de ese libro. Todavía así, época prehistórica, ¿verdad? Era que alguien llamaba a una emisora y decía, sí, es para grabar. Y entonces grababan la canción en algo llamado un cassette.
¿verdad? Entonces, yo no sé cómo le explicamos eso a nuestros hijos hoy, ¿verdad? Que es un cassette. ¿Y por qué usted llama pidiendo una canción? Usted simplemente le da a reproducir en una aplicación. Bueno, es eso, robar. El hecho de que usted se quedaba con esa canción para escucharla en el momento que usted quería, si el cassette no se le dañaba, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es eso lo que estamos hablando, hermanos. Es un problema el hecho de que usted no tiene con qué comprar el libro, usted lo que necesitaba era solamente ese capítulo para la prueba. Como les digo, no robarás. Es bastante claro cuando yo le quito la pertenencia a alguien. Pero si yo tengo, ya en en estos días, ¿verdad? Lo que tengo es un PDF de un libro. El libro claramente que fue escaneado, en el reverso dice que este libro no se debe transmitir por ningún medio digital sin la previa autorización de la editorial o de su autor, y el PDF anda circulando por todo lado. Estamos nosotros quebrantando el 8º mandamiento. O si yo tengo el audio de una canción, o también hace unos años, cuando estaba más de moda, el hecho de que se descargaban MP3 o todavía algo también que ya tampoco se usa, pero alguien quemaba un CD, ¿verdad? Que era eso, ¿verdad? Quemar un CD. O sea, y usted caminaba, ¿verdad? Por la Avenida Central y estaban vendiendo la última película y cosas como esas. Piratería. Pero hay un consumo personal. De nuevo, ¿hasta dónde podemos nosotros trazar ese límite? Entonces, hermanos, más que la parte que nos pueda parecer jocosa, como les digo, habiendo sido formado en ese campo de la computación, o sea, fueron cosas que yo inicialmente ni me cuestionaba ni entendía, simplemente era algo novedoso, el hecho de que usted no pagaba por instalar un programa, simplemente había alguien que ya tenía otro programa que te generaba la licencia y usted podía instalarlo en cuantas computadoras quisiera. El cambio en la tecnología trae pues esas preguntas que hay que hacerse. ¿Está bien hacerlo o no? Yo creo que con una limpia conciencia nosotros debemos reconocer que muchas de esas prácticas no estuvieron bien. Pero también hay que analizar las patentes y esos llamados derechos de autor porque pueden llegar a ser también muy absurdos. ¿Quién se detiene a leer los términos de acuerdo cuando instalamos una aplicación? Simplemente acepto. Listo. Si lo hiciéramos, descubriríamos muchas cosas con las que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esos términos están redactados intencionalmente, primero, para ser confusos y para dejarnos a nosotros sin mucha margen de opción. Porque o los aceptamos o no podemos usar el producto. Como señala John Frame, tales acuerdos hasta podrían ser considerados injustos por su lenguaje tan complejo. Por ejemplo, y finalizo con y terminamos de ver este tema de los derechos de autor la otra semana. Yo le comentaba a un hermano hace unas semanas que si usted se detiene a leer los acuerdos, por ejemplo, de este formato tan popular que son los libros en Kindle, uno diría, no vale la pena comprarlos en un sentido. Ahora, ¿por qué yo los estoy comprando así? Yo le decía a él, es por el tema de que ya ahora no sale tan ventajoso mandar a traer ciertos libros de manera física, por el costo adicional que tiene todo el envío y demás. Sale más económico comprarlos digital. Pero si usted lee las condiciones de Amazon como proveedor de estos libros, uno realmente no es dueño de esos libros. O sea, uno no los tiene. Yo no los podría heredar como si puedo heredar mi biblioteca. Si ellos por alguna razón que sea, y eso de hecho pasó hace unos años, deciden que un libro ya no debe estar más disponible, simplemente pueden removerlo del dispositivo sin mi autorización. Porque seguro en alguna parte de todo lo que uno le dio a aceptar y comprar, usted les dio permiso a ellos de que pueden hacer esas cosas. Entonces, tengo toda una biblioteca digital y yo, qué lástima todos estos libros. O sea, realmente no los puedo prestar, no los puedo regalar, no los puedo heredar, como sí puedo hacerlo con el libro en papel. Todo por estos supuestos derechos de las casas editoriales. Con la música también pasan cosas así.
para mi sorpresa, porque eso lo estaba averiguando porque en mi memoria había quedado como que esta ley nunca pasó, pero realmente sí pasó. Aquí la ACAM, que es la Asociación de Compositores y Músicos Costarricenses, exige a los negocios un impuesto para que puedan reproducir música en sus establecimientos. Como les dije, yo pensé que eso no había pasado, yo lo había escuchado hace muchos años, de que habían dicho de que uno tendría que olvidarse de que los choferes pusieran música en el bus, porque hasta por eso podían ser multados, porque no estaban pagando sus derechos de reproducción. Entonces, eso realmente hasta la fecha está pasando, y hay un partido que está proponiendo que eso se quite porque es como, o sea, no se puede llegar a ese punto de que alguien no tenga derecho de poner música en su establecimiento y que tenga que pagarle eso a esta asociación, que además hace la pregunta, ¿y quién le garantiza a usted que hacen con ese dinero? O sea, realmente van artista por artista. Tome, aquí está lo que recolectamos durante el año, del número de veces que su canción sonó en la barbería, en la pulpería, para que tiene su reconocimiento. Realmente hay mucho que es cuestionable. A muchos nos sorprendería que si yo le compré un mueble a un carpintero o un ebanista, yo lo vi, y si tuviera la habilidad de hacerlo, yo luego vendo otro como ese, que el carpintero venga y me mande por derechos de autor. Pero eso es lo que está pasando, obviamente, con algunos casos de obras y cosas así, donde dicen, no, es que hay que protegerlo porque nadie más puede hacer algo parecido. Por eso, yo sí creo que los derechos de autor tienen que ser revisados para que se permita un uso mayor y una mayor distribución sin que realmente eso se diga que es penalizado, que se está cometiendo un crimen. Yo sí creo que debemos revisar qué dicen los libros y las editoriales respecto a los permisos de reproducción. Debemos evitar la distribución de material protegido y comprar el libro si tenemos la oportunidad, o hacer uso de la literatura gratuita que nosotros sí tenemos, o hacer uso del servicio de la biblioteca, o si pedimos prestado el libro, obviamente devolverlo. Pero iniciativas que sí buscan eliminar estos derechos tan restrictivos, yo creo que deberían ser más comunes en el ámbito cristiano. Hermanos, ustedes no saben la cantidad de veces que nos llega a nosotros al correo un mensaje que dice, esta transmisión, esta misma que estamos teniendo, no les puede generar ningún ingreso porque en algún fragmento de la transmisión sonó la pista de un himno o cantamos un himno que está protegido por yo no sé quién y que entonces no se puede generar nada al respecto. Entonces, a mí no me sorprende para algunos cantos contemporáneos que entonamos, pero yo diría, qué curioso sería sentarse con Fanny Crosby o con los hermanos Wesley y decirle, vean, hay gente que sigue cobrando dinero por himnos que ustedes escribieron hace más de 100 años, de que ustedes se murieron, ¿verdad? Himnos que escribieron usualmente para la edificación del pueblo, del Señor. Yo creo que entre nosotros lo que prima no es el hecho de que queremos hacer las cosas simplemente por la ganancia económica, sino para edificar a otros. Y realmente, como les digo, llega a ser absurdo, del cuanto también se pretende proteger una obra en nombre de los derechos de autor. Pero consideremos lo que hacemos, hermanos. ¿Estamos haciendo un uso legítimo o no? ¿Estamos quebrantando el 8º mandamiento o no? Que el Señor les bendiga.